El rey que descubrió su majestad. Una conversación de Isabel Mendoza y Carlos Gustavo Álvarez. Bienvenidos. Todos bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Isabel Mendoza, soy periodista, editora y traductora literaria. Vivo en Miami, colombiana, pero vivo en Miami desde hace ya casi 28 años. Y bueno, tengo nuevamente el placer de conversar en este espacio con mi gran amigo Carlos Gustavo Álvarez. Carlos Gustavo, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Hola Isabel, sí, muchas gracias a ti más bien por propiciar este encuentro y digamos facilitar el motivo que nos une acá. Sí, hace ya varios días que teníamos pendiente esta nueva conversación y la verdad es que místicamente se ha dilatado un poco y me gusta que se haya dilatado porque justamente nos cae de perlas en la coyuntura que en este momento estamos pasando los colombianos, que estamos en el proceso de elegir nuestro nuevo presidente y pues nos viene como anillo al dedo porque este libro... El rey que descubrió su majestad, que es tu nuevo libro, lo lanzaste ya hace unas semanas, trata justamente del liderazgo, trata justamente de dónde radica la grandeza de los líderes. Y de la manera como yo lo veo, no es solamente los líderes de organizaciones, instituciones, países, sino también cómo lideramos nuestra propia vida, cómo estamos a cargo de nuestra propia vida para que funcione como debe funcionar. Así que primero tengo que decirte que fue una absoluta delicia leerte. Siempre me encanta leer tus cosas, pero me encantó el lirismo y la precisión de tu prosa en este libro. Y bueno, encierra una sabiduría impresionante. Aprendí un montón de cosas, me refrescó otro montón de cosas de las cuales he estudiado, con las cuales he trabajado. Y entonces yo sé que no es un libro reciente, es un libro que lo publicaste hace poco, pero lo escribiste hace ya varios años. Cuéntanos cuándo lo escribiste y qué estaba pasando en tu vida cuando escribiste este libro, cuántos años tenías, en qué andabas. Claro, muchas gracias. Bueno, yo he sido cuidadoso al anteponer el calificativo de nuevo libro, porque en realidad no es un nuevo libro. Es mi libro más reciente, pero el libro en realidad fue mi primer libro, que publiqué hace ya aproximadamente 40 años. Entonces, 40, 35 años. Fue un libro que concebí en un momento de la historia de Colombia que era bastante crítico, que yo pensaba que iba a ser transitorio, porque se congestionaron varias fuerzas que casi socavaban la democracia por distintos procesos que se adelantaron contra el presidente de la República. Entonces, yo sentí que había una carencia de liderazgo, pero que en realidad era porque el enfoque no correspondía a una visión humana y social de ese liderazgo. Yo escribí este libro con un espíritu que me inspiró el profeta de Jalil Gibran Jalil, y le puse un título que me trajo a la mente otro libro de Deepak Chopra. Yo lo llamé 7 lecciones espirituales de una crisis material, y así salió el libro en ese momento. Una edición, digamos, muy modesta, en la que, como en otras, me ayudó el editor Gustavo Ibáñez, pero digamos en ese momento no tuvo ninguna publicidad, y a partir de ahí quedó, digamos, como en la colección de cosas, de publicaciones que yo fui haciendo. Pero el libro, digamos que tenía una
no quisiera ser petulante al mencionar que tenía una cierta sabiduría que fue trascendiendo el paso de los años, como fue trascendiendo el paso de los años la crisis de Colombia, hasta llegar a este punto en donde yo decidí cambiar el título del libro, revisarlo, corregirle algunas cosas y volverlo a presentar, y así le puse el título El Rey que descubrió su majestad, y que, digamos, llega, dado que se acaba de subir a Amazon, porque en este momento solo tengo la edición digital, se acaba de subir a Amazon en el momento que tú mencionabas al comenzar esta charla, el proceso de elecciones de Colombia, que a mi modo de ver está caracterizado por esas mismas ideas de confrontación, esas mismas ideas de división del país, que vuelven a situarnos frente a una posible, no quisiera decir tragedia, pero sí algo similar a una hecatombe a la que nos pueden llevar los resultados de esta próxima elección y de su segunda vuelta. Eso sería, digamos, el perfil, el marco, y espero haber contestado con esto que he dicho la pregunta que me hiciste. Sí, gracias. Pues eso explica por qué justamente abres el libro con una cita del vagabundo, ¿no? Del libro de Otro libro de Jalil Gibran, sí, correcto. Bueno, para las personas que nos están escuchando, brevemente los voy a contextualizar. El libro trata de un rey que está en un momento de crisis, hay turbulencias, hay unos rebeldes levantándose contra su reino, hay muerte, hay sangre, hay enemistades, hay muchos peligros, y este rey está muy preocupado, no sabe qué va a hacer, y en un momento de soledad, en un momento en que se retira a pensar, se le aparece un personaje que le entrega algo que podemos llamar como un decálogo de liderazgo, como decíamos ya al comienzo, un decálogo de la transformación personal o de la felicidad, ¿no? Yo creo que cualquier persona que lo vea desde ese punto de vista también puede aprender muchas cosas y aplicarlas para su vida. Y básicamente esta es una anciana que me impresionó muchísimo. Lo primero que le dice al rey, su primera línea en el libro es: sois vuestro salvador y vuestro verdugo. ¿Por qué una mujer, por qué una anciana viene a entregar todo este decálogo de sabiduría al rey y a los lectores? Bueno, en esa, digamos, en esa presentación de la sabiduría a través de una anciana, estaba ya presente mi apuesta, mi creencia, mi fe en la sabiduría de las mujeres, que ha sido, digamos, la sabiduría de todos los tiempos, tristemente opacada, tristemente aplastada por hechos culturales, sociales y religiosos que han acaecido más o menos en 20 siglos. Entonces, yo quería ratificar que en ellas está depositada la sabiduría, y por supuesto en una anciana también, porque reivindico de diversas maneras, y lo he hecho a través de décadas de escribir columnas, de otros libros, el valor que tienen las personas adultos mayores y el respeto que deberían tener, y la forma como su sabiduría y su experiencia debe convertirse en enseñanza y no en un lastre. Por eso me pareció importante que al rey lo confrontara o lo interpelara una anciana para enseñarle su sabiduría y lo que le cuenta y le presenta, no aquella noche,
sino al día siguiente. Al día siguiente, sí, porque lo cita, ¿no? Le pone una cita y el rey al comienzo desconfía un poco de quién es esta, es una espía, es alguien que manda a mis enemigos, debo ir, no debo ir, pero como que algo en su corazón le dijo, escúchala, ¿no? Pero más que en su corazón, y yo me voy a permitir leer esta parte porque me encantó, fue su mirada, porque él dice aquí que la mujer se quedó mirándolo con sus ojos dulces y su mirada tierna fue tan profunda que traspasó el corazón del rey como una lanza impiedosa. Y entonces en la infinita soledad de esa noche, reflejadas en los ojos de esa desconocida, el rey vio todas las razones. Se refiere a las razones para creerle, ¿no? Porque le dice, ¿por qué te voy a creer? O sea, ¿por qué voy a acudir a la cita? ¿Quién eres tú, no? Entonces él ve las razones en los ojos de la anciana. Dice, vio el amor convertido en mercancía y a los hombres y las mujeres comerciarlos sin vergüenza. Vio a los hijos rebelados contra sus padres y a los padres olvidados de los hijos. Vio al hermano alzado contra el hermano, sorprendiéndolo en la noche, amparado en la indefensión de su sueño para matarlo. Vio a las madres y las viudas y a los hijos de las viudas formando un río de llanto que se perdía en el infinito, generación tras generación. Vio la tierra arrasada y el árbol muerto, el cielo oscuro y las aves sin canto, huyendo de la crueldad de los hombres. Vio a familias enteras expulsadas de sus casas, pidiendo asilo a sus propios vecinos, y a estos rechazarlas sin piedad. Vio un reino anegado en sangre, mientras otros dominios lo miraban con horror y lástima. Y se vio a sí mismo con la esperanza inmolada, vencedor solitario en la derrota de todos. Y las lágrimas inundaron sus ojos con desesperación, porque salían de su corazón afligido. Mañana, dijo, pero ya nadie lo escuchaba, y la anciana era solo un recuerdo que había venido a anunciarle el futuro. Me parece que está bastante bien retratada los problemas que aquejan nuestra sociedad, ¿no? No hay cosas obviamente positivas, pero ahí hay un buen resumen de todos nuestros males, ¿no? Y de los males de muchas sociedades del planeta, ¿no? Esto no es exclusivo de Colombia. Claro. Hay una radiografía, perdóname Isabel, te interrumpo. Hay una radiografía también de nuestra patria, que si uno se dedica a mirarla con cierta atención en su historia reciente, entiende que es grandiosa, digamos, como conjunto, y su gente es increíblemente valiosa por haber sobrevivido a tal cantidad de eventos catastróficos que hemos tenido, guerrilla, narcotráfico, bandas criminales, negligencia del poder, corrupción, es decir, no nos han acabado de puro milagro, pero de todas maneras las secuelas de tragedia y de desgracia para miles y millones de personas que han debido salir de sus casas, migrar a las ciudades o morir en sus pueblos masacrados, pues sí es una mancha demasiado grande sobre la historia de un país. Y a mí me sigue preocupando que esa pueda ser una constante a pesar de un proceso de paz que se ha realizado y se ha mostrado al mundo, y que pueda incluso, digamos, revivirse en próximos años, dada esa polarización y ese enorme enfrentamiento que estamos viviendo en esta campaña presidencial. Sí, definitivamente es bastante apropiado el mensaje para esta situación que estamos viviendo. Al final también de lo que acabo de leer se habla un poco, se dice que era como una voz, ella era una voz que venía a hablarle del futuro, ¿no? Me da la sensación, y se confirma al final del libro, de que todo esto fue más un ejercicio de introspección, de meditación que hace el rey, ¿no? Como que en realidad no hay anciana diciéndole cosas, porque en realidad la conciencia, o sea, la verdad está dentro, ¿no?
si uno realmente tiene la intención de hacer un cambio, de transformar su vida o la manera de dirigir los destinos de un grupo, de una nación, lo que sea, todas las respuestas están adentro, ¿no? ¿Lo vi bien? ¿Es ese realmente el mensaje? Sí, lo ves muy bien y además me parece que me permite reflexionar sobre algo que digamos, bueno, sí se exhibe en muchas lecciones de liderazgo, pero no se aplica. Digamos que el líder en la condición de gobernante de un país, especialmente de un país como Colombia, dividido, politizado, con el rasero de la bajeza, de la corrupción, del saqueo del Estado, pues digamos que un líder es ante todo pues un buen político, una persona que sabe manejar las cartas de el darles a cada uno un pedacito de ese gran pastel que es el presupuesto nacional, o de aquella, o de hacerlos recibir aquello que aquí se convirtió en algo tan famoso como fue la mermelada. ¿Me entiendes? Entonces hay una cantidad de factores que crean en el líder con algo que a mí a veces me parece que es un embaucador mayor, lo cual se demuestra un poco en esta campaña política, donde las promesas han alcanzado un grado, digamos, de demencia, de locuacidad y de sandez, que uno se pregunta, ¿pero a qué estamos jugando? Y bueno, estamos jugando a algo que nació, y hoy Javier Cercas, el gran escritor español, lo expresa en una entrevista que le hacen en El Tiempo. Él dice que a partir de la crisis hipotecaria y económica del 2008, nació al sistema internacional el nacional populismo, ¿cierto? Que tiene como gran aliado a la mentira. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en algunas candidaturas que estamos viendo? Que dicen tal cantidad de mentiras, pero esas cantidad de mentiras afectan de una manera tan favorable el oído de las personas porque prometen su reivindicación y su cambio casi inmediato, que por supuesto se vuelcan sobre estas personas. No importa que no puedan cumplir lo que dicen, sino casi la destrucción del país. Pero eso suena a los oídos porque la realidad es que hay tanta injusticia y tanta inequidad en los países, diría yo que en el mundo en general, que es muy difícil contener el alzamiento, el disturbio social, si no existe una política verdaderamente comprometida de los dirigentes, los líderes, con la mayoría de las personas. Entonces, termino redondeándote que pienso que los líderes deberían tener unos serios y profundos componentes morales y espirituales para entender y desarrollar su gestión. Sí, precisamente de esas 7 lecciones, la anciana le entrega al rey 7 sobres y en cada sobre hay una lección y justamente una de esas tiene que ver con la verdad, ¿no? La lección es, solo la verdad os dará libertad. Yo tengo unas notas sobre cada uno de esos capítulos, que cada capítulo está dedicado a una de esas lecciones, que de nuevo para mí es el decálogo de la transformación, ¿no? De cualquier tipo de transformación, personal o colectiva. Y si te parece, quiero ir tocando uno por uno y me gustaría que nos leyeras, puede ser, tengo 2 posibilidades. Ahora que mencionamos el de la verdad, ese podría ser una buena alternativa justamente porque es un tema tan importante. ¿Te gustaría leer ese capítulo? Claro, claro. Tú me lo dejas, me lo ilustras porque yo no tengo aquí, claro. digamos. Sí, te lo voy a mostrar. Antes de pasar allí, vamos a comentarle al público, vamos a hacerle como un pequeño resumen de los
de los secretos, ¿no? De las lecciones, de las 7 lecciones. Entonces, justamente la sencillez, el primero es la sencillez, no es una forma de vida, es la vida misma. El segundo es solo la verdad os dará la libertad. El tercero es si no sois amor, nada sois. Ese me pareció muy potente. Santificad vuestro trabajo, qué importante ese. La vida es un ejercicio de paciencia. La sabiduría es conoceros a vosotros mismos. Haced de la vida una alegría. Bueno, esas son las 7 lecciones que están en los 7 sobres. Entonces este es el de solo la libertad os dará, solo la verdad os dará la libertad. Ahí tú me dices si lo quieres más grande o lo puedes ver. Está muy bien, está muy bien. ¿Quieres entonces que lo lea, cierto? Sí, por favor. Bueno, estáis reciamente sostenidos en la mentira, aunque sabéis que es un castillo de arena. Y en la mentira apoyáis vuestras vidas y os ufanáis de lo hábiles que sois para escamotear la verdad. Y podéis seguir así por los siglos de los siglos, mintiendo al prometer lo que no podéis cumplir, mintiendo al falsificar el amor para consumar la conquista, mintiendo al enmascarar con palabras hechiceras la realidad que es impía. Y una mentira tapa a otra mentira, una mentira es mayor que otra mentira, y una mentira enreda tanto como otra mentira. Porque la mentira es un túnel sin luz, un barril sin asiento. La mentira es un grillete, y la mentira se alimenta a sí misma, se camufla con artimañas y el hombre termina creyéndola como si fuera la verdad. La mentira es la palabra del maligno. Y los reinados son redes de mentiras y en las costumbres se prohija la mentira y las familias acatan la mentira. Con la mentira corrompéis a vuestros hijos. Tratáis de borrar en ellos la verdad que es la imagen de Dios en sus corazones. Y creéis que podéis pasar toda vuestra vida viviendo en la mentira como en un banquete espléndido, sin entender que la mentira es una cárcel oscura, un laberinto feroz, una telaraña que os retuerce y atrapa para siempre. Despertad y volved a la verdad. Él lo dijo, solo la verdad os hará libres. Inculcad a vuestros hijos la verdad como el mejor ejemplo. Que no os sorprendan en la mentira, porque el corazón de un niño es un espejo que se rompe y llora ante la imagen falaz. Haced de la verdad vuestra regla, vuestro código, convertidla en vuestra lámpara. Veréis cómo ilumina vuestras vidas, engrandeciendo al corazón que la practica. Que la verdad sea transparencia en vuestras gestas, claridad en vuestros comercios y sinceridad en vuestras comunidades. Cuando hayáis conocido la verdad, no volveréis a rondar la mentira, porque la verdad se nutre de sí misma, fortalece a quienes la profesan y es perdurable y eterna como el amor verdadero y eterno de Dios. Es cierto todo eso. El tema de los hijos me impactó muchísimo porque uno a veces echa esas mentiritas piadosas delante de los hijos y después los castiga cuando son mentirosos.
¿no? Entonces, es una reflexión muy importante de cómo estamos transmitiendo eso de generación en generación, ¿no? Y a veces, bueno, a veces las mentiras son tontas, son veniales, pero a veces las mentiras son grandes y son cosas muy serias y los hijos están ahí, están viendo todo y están aprendiendo que así se actúa, ¿no? Claro, es parte, perdóname Isabel, de lo que nos ha ocurrido y que constituye, a mi modo de ver, una especie de gran pecado, que es la falta de integridad, es no poder, digamos, pensar lo mismo, decir lo mismo, sentir lo mismo y hacer lo mismo, sino que esas cuatro instancias son completamente diferentes. Piensas una cosa, sientes otra, dices otra y haces otra. O sea, entonces tú le lanzas al mundo cuatro versiones de ti y por supuesto pensamos que sobre todo nuestros hijos no se la pillan, ¿no? No captan eso que está pasando y no entendemos que con nuestro ejemplo es como realmente los formamos, ¿cierto? Más allá de que digas cosas y con ello perviertas el lenguaje, lo que importa es que tu ejemplo sea verídico, ¿cierto? Haya verosimilitud en lo que haces y eso no ocurre generalmente. Sí, así es, así funciona y después uno se está preguntando por qué está tan enredado en problemas, por qué la vida es tan confusa, por qué no sé para dónde agarrar y es justamente porque uno ha armado esos enredos a punta de esas cosas, ¿no? De esas falsedades, de esas mentiras, de esas maneras de ocultar la verdad. Así que uno de las lecciones tiene que ver con la sencillez, que en algún momento conversábamos tú hace unos días de cómo uno se llena de un montón de cosas, no solamente en su casa, sino en su apariencia personal y en su personalidad, dices tú aquí en este libro, que estorban, que no tienen nada que ver con uno y que no lo dejan a uno ser libre, ser quien uno es, ¿no? Crecer. Háblanos un poquito de eso me pareció muy rescatable también, de esas cosas que la gente no piensa que eso es un impedimento, ¿no? Para ser buen líder o para llevar bien su vida. Claro, permíteme antes de contestarte la pregunta, decirte que me gustaría que las personas que nos están escuchando sepan que yo no les estoy hablando con una aureola aquí, ¿cierto? Y que no estoy, digamos, haciendo un ejercicio de ostentación de santo. Es decir, que les puedo hablar a partir de que yo no he hecho nada en la vida. Es decir, que yo no he pecado en muchas cosas, que yo no he dicho mentiras o que yo no he hecho cosas que por supuesto ejemplifico como contrarias en este libro. Quiero decir claramente que una de mis grandes experiencias de vida es que yo también he descendido a abismos emocionales y abismos que sobre todo no me han mantenido, digamos, y no me han llevado a colindar ni con el delito, ni con falsedades graves, pero he tenido que aprender mucho de la vida. Y en ese sentido, digamos, lo que yo manifestaba en ese momento lo estaba diciendo una persona que había, digamos, realizado todas esas situaciones y que las siguió realizando en mucho sentido durante los años siguientes, ¿cierto? Y que ahora ha llegado a un periodo de conciencia, ha llegado a un periodo, digamos, de reflexión en la que puedo plantear de repente con un poco más de la veracidad que te comentaba hace un rato, esas cosas. Pero quiero que sepas que este libro es la experiencia de una persona que ha vivido la vida como es la vida, como somos las personas, pero que
desde muy joven entendió que había una luz y que había un espacio llamado conciencia al que era importante atender, como esta persona atiende a la anciana, como este rey atiende a la anciana, y un espacio de luz que haya que habitar, ojalá como meta en algún momento de la vida. Ahora sí te contesto lo de la sencillez y perdóname este paréntesis, pero digamos, yo creo que los seres humanos, y parece que fuera el motor de la sociedad, vivimos la cultura del objeto. Es decir, que entre más objetos tengamos, más somos. Y uno a veces, digamos, se pone a mirar su casa y no puede darse cuenta de cuántas cosas inútiles tiene, ¿verdad? Y de cuántas cosas se ha llenado que no sirven para absolutamente nada. Incluso las guarda. Uno guarda las cosas allá en los depósitos y en esos sitios, cosas que además nunca va a volver a ver, nunca se va a interesar, sacar alguna que otra vez en cuando, la mayor parte seguirán ahí, llenándose de polvo y de telarañas, como ocurre a veces con la mente, que se llena de polvo y de telarañas, porque guardamos tantas cosas y no las sacudimos, no la movemos, no la purificamos, no la santificamos, no la sanamos, y entonces nosotros acumulamos esa clase de cosas, pero nos dicen que ese es el sentido del sistema económico en el que vivimos, comprar y votar, comprar y votar. Y en ese comprar y votar, pues mira cómo tenemos al mundo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que, como tú lo dijiste acertadamente, es importante que tengamos hogares sencillos, no porque tengamos más cosas vamos a ser mejores personas, ¿cierto? Y que en ese sentido vayamos simplificando tanto nuestra manera de ser como nuestro pensamiento, haciéndolos más sencillos y con ellos más cercanos a nosotros mismos. Sí, sí, pues lo dices aquí muy bien en el libro, dice, estáis tan obnubilados con vuestro afán de riqueza y vuestra sed de posesión que la verdad debe despertaros como una bofetada. Y entonces comprendéis que vuestro lujo no consigue disimular vuestra tristeza, porque es que yo creo que ese es el punto, ¿no? O sea, tanto acumular, tanto poseer, tanto engalanarte, y al final eso no te lleva a ninguna parte. Yo creo que en el fondo hasta te deja hasta más vacío, ¿no? Porque dice aquí también otra frase que subrayé, que el oro no reemplaza la falta de sentido en nuestras vidas. La sencillez es la vida misma, es tener lo que os dicta vuestra necesidad, no lo que os imponen vuestros deseos. Y esto que me encanta. Y esto que me encantó, temed más bien a conformaros con un corazón pequeño, con un amor pequeño, con una generosidad pequeña, con un pequeño afán de sabiduría. Entonces, estamos llenando el recipiente equivocado, ¿sí? En vez de llenar nuestro corazón, de llenar nuestra sabiduría, de llenar nuestra capacidad para entregar, etcétera, estamos depositando toda esa riqueza que creemos que es riqueza afuera, ¿no? En otras cosas. Claro, y estamos, digamos, exaltando algo que es mucho más grave en términos de afecto, de amor, de emociones, que es el apego. Y nos apegamos a las cosas, Hay que ver los momentos en que uno puede, uno mismo, o decirle a alguien, oye, ¿y por qué no regalas eso, no? Eso no lo regalo por ningún motivo, porque es que eso yo lo compré en no sé dónde y tal cosa, y no está cumpliendo ninguna función. A veces incluso, que es lo que algunos hacemos con los libros y con otros elementos, lo más bonito es poder regalarlos después de haberlos leído. Yo durante mucho tiempo tuve una gran biblioteca y me enorgullecí de tanto libro, hasta que un día me puse a pensar, estos libros deberían estar alimentando la mente, la inquietud, la curiosidad de los niños, de otros niños, así como me alimentaban a mí esa curiosidad que me llevó a tenerlos. Y adiós biblioteca. Y hasta hoy
creo yo, en una escuela, ¿cierto? Haciendo esa función. Así que, bueno, eso es un poco lo que dice. Entonces, aprender a desapegarnos, y yo creo que la vida más sencilla es, y con menos cosas, resulta ser mucho más gratificante. Pues fíjate que ahora que mencionas lo del amor, ese es el siguiente tema del cual quisiera que conversáramos, porque la siguiente lección de tu decálogo es: si no sois amor, nada sois. Y bueno, de alguna manera está como un poco aplicado, o sea, uno piensa en el amor y uno piensa en el amor de la pareja, pero en realidad está aplicado el amor a todo, ¿no? Y a todos, en la manera como uno se relaciona con el mundo. Pero bueno, hay una parte que se tiene que ver con el tema de la pareja, que dice que en realidad el amor lo limitamos al alcance de nuestros sentidos. Entonces dice así: de un amor en el que manejáis la culpa como el ajedrecista mueve sus fichas para mantener en jaque a vuestra pareja. De un amor que ansía poseer el corazón y el cuerpo del otro para registrarlos en un inventario desalmado. Un amor que caza, devora y abandona para lanzarse sobre otra presa con la pasión de un coleccionista. Porque ese amor solo os sirve para consumiros en el egoísmo, no para haceros uno solo con el Espíritu de Dios, que es vuestro espíritu y el espíritu de los que amáis y os aman. Mirad a vuestro alrededor, qué triste mundo habéis hecho con esa noción tan mezquina del amor. Estoy leyendo, me salté algunas partes del capítulo, más o menos lo que me llamó la atención. Pero en realidad me parece que lo más importante es cómo se desvirtúa el amor, o sea, cómo una cosa que nos une en teoría con la otra gente termina justamente por separarnos y por romper, ¿no? Por romper las relaciones y romper los vínculos. Aquí, si quieres, pues, podemos ampliar un poco más eso, pero al final me gustaría que leyeras lo que aquí llamas las leyes del verdadero amor. Vale, a mí me parece, para hacer un comentario a lo que has dicho, el gran inconveniente del amor es que está tan relacionado con el poder, ¿cierto? Entonces el amor se convierte en una extensión del poder y a la vez en un esclavo del poder y en una tentación muy grande, porque hacemos del amor un mecanismo de poder sobre nuestra pareja, incluso sobre nuestros hijos, sobre amigos. El afecto incluso se vuelve un utensilio del poder. Y entonces eso tergiversa por completo la esencia de ese sentimiento. Yo creo que hay que, digamos, reflexionar un poco sobre eso para poder devolverle al amor una condición un poco más prístina y aunque no deje de ser real, pues no somos ángeles, no todos, pues de todas maneras podemos hacer del amor algo mejor de lo que tenemos actualmente en gran parte de nuestras manifestaciones. Claro, y entonces la clave está en estas leyes del verdadero amor que le entrega la anciana al rey y que me gustaría que tú leyeras. Aquí te voy a compartir la página. Obedeced las leyes del verdadero amor. Amaos a vosotros mismos por sobre todas las cosas. Amaos a vosotros mismos por lo que sois. Un templo sagrado en el que habita la presencia de Dios. Amaos a vosotros mismos porque amándoos no aceptaréis ser degradados ni permitiréis que nadie os convierta en esclavo de sus caprichos. Amándoos a vosotros mismos no destruiréis la tierra que os fue dada y rechazaréis vuestra indiferencia, porque en ella germina la semilla del odio.
y que vuestro cuerpo sea el altar de vuestro verdadero amor y no la letrina de vuestro falso amor. Wow, wow. Fuerte, ¿no? Fuerte, pero qué Pues sí. importante. Qué importante. Mira, me llama mucho la atención esto de amados a vosotros mismos porque amándoos no aceptaréis ser degradados ni permitiréis que nadie os convierta en esclavo de sus caprichos. Fíjate que el amor, cuando uno a veces habla del verdadero amor, hay gente que habla del amor incondicional, ¿no? O sea, y cómo ese amor incondicional se malinterpreta, ese concepto se malinterpreta y se manosea justamente para justificar esto de lo que estamos hablando, ¿no? De la degradación, el de dejarse uno de lado porque el otro sea feliz o hacer todo lo que el otro quiere para que me ame, ¿no? Para que me quiera. O en el caso de las madres con los hijos también, ¿no? ¿Cómo se ve eso de que en realidad eso no es amor, ¿no? Claro, perdóname, muchas aristas un tanto polémicas del amor que incluso pues nos quedarían para otra charla, como la que acabas de mencionar, el amor incondicional, y que el amor, como se dice muchas veces, el amor todo lo puede. Resulta que no, hay cosas que el amor no puede derribar, no puede derrumbar. Muchas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con cambiar a otras personas, proceso un tanto difícil en el que a veces nos empeñamos y que suele ser conducente al fracaso, ¿no? Y el hecho de que también a veces el amor ejercido de determinada manera, de pronto el amor es todopoderoso, pero hay que encontrarle la senda, el camino, el mecanismo, porque a veces un amor entregado así de una manera silvestre, natural, espontánea, pues no logra derribar determinadas cosas, por ejemplo, ciertas estructuras psicológicas a las que el amor no entra, porque hay que empezar desde otro punto, desde otra raíz, claro, desde otro origen, desde una génesis que fue justamente el desamor. Y entonces cuando el amor aparece así todo bonito, todo florido, pues no es entendido. Entonces todas esas son, digamos, caras, aristas, polémicas del amor que pues vale la pena considerar. Sí, sí, y está todo ahí incluido en esas leyes, ¿no? Del verdadero amor, de verdad. Pero sobre todo me parece muy importante, Isabel, lo que mencionaste cuando leíste esa parte de las leyes, y es lo que muchas veces no se entendió cuando se dijo, por ejemplo, amar a Dios como a vosotros mismos, ¿no? Entonces, el primer amor es el que tú ejerces sobre ti como un hijo de Dios. Entonces, claro, no vas a poder entregar amor si no te amas a ti mismo. Claro. Y eso comprende, digamos, el nivel de tu autoestima, la calidad y claro, la veracidad de tu autoimagen, y que no estés dispuesto, como dice lo que leímos, a sacrificarte y a ser el esclavo de otra persona simplemente, porque eso tampoco funciona y no va a resultar benéfico para ti ni para nadie. Claro, claro, claro. Y el amor propio es fundamental porque esa es justamente la raíz, la falta de amor propio es la raíz de esas guerras de poder de las que estabas hablando antes, de ese deseo de cambiar al otro, de ese deseo de dar y dar y dar y dar para que me quieran, ¿no? Y no importa cuánto tenga yo que despojarme de mis cosas, de mi tranquilidad, de mi libertad con tal de que me quieran. Es en claro, realidad, ahí está la raíz en la falta de amor a uno mismo, está la raíz de todas esas cosas que desvirtúan, ¿no? Y terminan por dañar el amor y terminan porque una relación entre comillas amorosa se convierta en todo lo opuesto, que es un infierno, ¿no? Claro, y cuando hablas, por ejemplo, de dar y dar y dar, te lleva también a entender que de todas maneras ese dar, lo que puede estar, no es hablando de tu pareja, sino hablando de ti, que desde niño no encontraste otra forma sino tener que dar y entregar lo que fuera para que te dieran amor. Entonces sí, hay algo que hay que explorar de otra manera. Y sabes una cosa, que a veces también esa forma de amar
es negligente y es opuesta a algo que es tan importante como dar, que es aprender a recibir. Porque entonces a veces uno también está bloqueado para recibir y uno no recibe nada, ¿no? Y eso le parece a uno bien, pues porque yo lo que tengo que hacer es dar. Y resulta que no, lo que realmente es un balance del amor son esas dos acciones conjugadas, no opuestas ni carente la una de la otra. Muy buena la observación, me parece muy buena. No nos queda mucho tiempo, así que quiero entrar al siguiente tema que me resultó fascinante, porque muy rara vez uno escucha hablar de estas cosas, ¿no? Pues en las conversaciones que uno escucha, en redes sociales, en cuestiones de desarrollo personal, etcétera, muy pocas veces se entra en este tema y me encantó de la manera como tú lo tocaste, que es santificad vuestro trabajo. Esa es la lección. Y es como una de las cosas maravillosas que planteas tú allí es que el trabajo se convierte en un lugar donde uno lleva todo su dolor, todas sus frustraciones, toda su inconformidad, la envidia, sí, o sea, y entonces termina por volverse un lugar totalmente tóxico, ¿no? Y la ida a trabajar es un acto doloroso y que cuesta un montón, en vez de ser algo una actividad en la que tú trabajas, compartes con los demás, creas en equipo cosas, servicios, productos, lo que sea que tú hagas en tu trabajo para el beneficio de otros, ¿no? Que es una cosa tan bonita y termina volviéndose de nuevo un infierno, ¿no? Mira, tú lo pones en unos términos que me encantan y que lo quiero compartir con quien nos está escuchando, que dice, solo algunos de vosotros lo hacéis con alegría, porque son muchos los que van al trabajo como si acudieran a una galera y respiran dolor, frustración y envidia, convirtiendo la atmósfera de su lugar de trabajo en un espacio pestilente, donde se perpetran hurtos insignificantes y robos mayúsculos, porque esa es la forma como nuestro rencor hace justicia, donde moléis como grano el prestigio de vuestros compañeros y conspirad en vuestros corazones y en vuestros pensamientos contra aquel que os ha dado el trabajo. Todas estas dinámicas que se dan con los compañeros, con el jefe, con la propiedad, sí, que uno no se da cuenta cómo contaminan la vida, cómo contaminan y además uno pasa más tiempo muchas veces en el trabajo que en la casa, con los hijos, con los seres queridos. Entonces imagínate esto como está realmente llenándonos de un montón de cosas tóxicas que no nos dejan avanzar, ¿no? Tú recuerdas que propones el diálogo con los patrones, ¿no? Hablar con los patrones. Cuéntanos un poquito más de eso. Eso me pareció bastante rescatable allí, bastante importante que la gente se lo lleve. Pero hay que comenzar diciendo que el trabajo nace mal, nace maldito. O sea, trabajar es como un castigo. La canción, la salsa lo dice porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Sí. Y eso por supuesto, es un hecho cultural radicado durante siglos. Es también un poquito una gran diferencia con la cultura protestante, donde el trabajo tiene otro sentido. Sí. Y tanto el trabajo como... Y los judíos también, y en los judíos también. Claro, donde digamos, el trabajo se puede complementar con la riqueza. Y ambas tienen sentido, no son malditas. ¿Sí? Entonces, porque en una parte el trabajo es maldito. Que pasa un camello por el hueco de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Eso, por favor, eso no tiene mucho sentido. Pero entonces hay que cambiar esa condición maldita del trabajo y hacerlo pues un verdadero gusto y una celebración. Ahora, lo que yo postulo, lo que trato de plantear, es que el lugar de trabajo sea un lugar de paz, no un lugar de guerra mental y emocional como suele ser, y una generación de odios, especialmente contra los que nos dieron el trabajo, ¿no? Porque pensamos que algo se traen entre manos esos tipos y están explotándome a mí para ganarse ellos, etcétera, etcétera.
Ahora, eso tiene que ver, por supuesto, con un concepto, debo decirlo, mucho más cooperativo del trabajo, ¿verdad? Cooperativo de la economía. Desde que yo estuve en el bachillerato, a mí me dieron por primera vez la materia de cooperativismo y Mm, siempre pensé que ese era el camino, que eso sería muy rico, que ese sistema económico pudiera desarrollarse y ojalá lo hubiera hecho mucho más de lo mucho que ha logrado. Pero eso radica en que nos unimos para progresar ambos, no para que otro progrese y los demás no progresemos. claro. Entonces, todo eso tiene que ver con algo incluso que me preocupa que se esté quebrantando por este tema de la pandemia, por el teletrabajo, porque se pueden estar cerrando lugares de trabajo, el trabajo físico se puede estar disminuyendo por otras razones, pero eso puede, digamos, conspirar contra este principio de que esos sitios sean lugares de paz, de alegría, en vez de esas calderas que eran y que son actualmente. Sí, sí, es verdad. Y tienes una frase aquí casi al final del capítulo que dice que el trabajo sea una fuente de alegría porque nos dignifica, o sea, porque lo que uno trabaja lo que uno hace es una cosa maravillosa, el ambiente, la interacción con la gente, el producto de tu trabajo es una cosa positiva que le sirve a la humanidad, que le sirve al planeta, entonces debería ser una fuente de alegría, de satisfacción, de orgullo, ¿no? Claro, Y no algo tan negativo. Pues mira, tú y yo podríamos durar aquí muchas horas hablando de todos los temas tan importantes que gracias. trataste en este libro, pero vamos a tener que ir redondeando un poco. Para aquellas personas que nos escuchan y que estén interesadas en seguir ampliando, seguir leyendo y leer más en profundidad sobre todo este decálogo de transformación personal o de la felicidad, como yo lo he llamado, el resto de las lecciones son la paciencia, ¿no? La vida es un ejercicio de paciencia, ¿no? Maravilloso. ¿Cuántos no nos beneficiaríamos de aplicar esto en nuestra vida personal? Eh, Claro, perdóname Isabel, la paciencia es una de esas virtudes que han caído bajo la guadaña de la instantaneidad, que es un gran valor que hemos ganado en este momento de la historia de la humanidad, pues porque lo tenemos todo muy a la mano, mm, por la vía digital, por la vía celular, por los smartphones, por internet, pues hemos ganado mucho el no tener que esperar por las cosas. Pero mm, resulta que para los asuntos profundos de la vida y para una gran cantidad de tareas que resultan trascendentales para los seres humanos, hay que tener paciencia. En el amor, sobre todo, hay que tener una paciencia enorme, mm. porque si no, vamos a ir siempre hacia la desfiguración del amor y hacia la caída, como diría Albert Camus, hacia la caída, precipitándonos a otro tipo de cosas, porque no tenemos un poquito siquiera de paciencia y todo lo queremos para allá. En el tema del amor y de la riqueza, ¿sí? De Mm, la consecución de la riqueza, sería mm, importante considerar la paciencia, porque pues eso, el mm. no haberla tenido en la riqueza, pues mira cómo nos tiene. Sí, 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 la corrupción, el dinero fácil, el Exacto, tumbe, el dar la vuelta, ¿no? La trampa, todo eso para obtener los resultados más rápido, ¿no? rapidito, Eso exacto. realmente nos ha hecho mucho daño, mucho daño. La siguiente lección es la sabiduría. La sabiduría es conoceros a vosotros mismos, dice la anciana. Eh, pero la sabiduría no como una acumulación de información, sino la sabiduría como realmente una manera, es la conciencia, entiendo yo, la manera de saber, de verse a uno mismo, de saber cómo es uno, de ser capaz de analizarse, de interpretarse, de cambiarse y Claro, también de claro. tratar a los demás desde esa misma perspectiva, ¿no? Claro, la educación, justamente por el nacimiento, por el advenimiento de estos recursos digitales, pues tuvo un cambio muy grande respecto a la acumulación de información, que incluso puede terminar debilitando la memoria si se quiere, pero digamos, ya no tienes que acumular todo lo que acumulábamos en un momento dado
todo lo que teníamos que saber y aprendernos de memoria, porque ahora es muy fácil encontrarlo en los recursos digitales y tal vez lo que tienes que aprender es a buscar, a hacer adecuadamente las búsquedas digitales, no para hacer copy-pastes, sino para justamente enriquecer el conocimiento que lo tienes todo en Internet. Entonces, esa parte ya es muy expedita, pero entonces debemos dedicarnos a otra cosa, claro, al pensamiento creativo, al pensamiento crítico, a la inteligencia emocional que tiene, digamos, que es un instrumento para eso que que acabas de mencionar, que es la sabiduría, y es conocerse a sí mismo, que además es un principio del oráculo. Allá en el oráculo de Delfos estaba eso, o sea que tiene bastantes años como una posibilidad válida para entenderse mejor y situarse mejor en esta vida. Sí, sí, así que muchos lo hemos ignorado durante bastante tiempo. Sí, correcto. Dice aquí en tu libro, haced pues del conocimiento un instrumento del espíritu, que es lo que tú estás diciendo, y dices esto que me encantó: comprended que vuestra misión en este mundo es conoceros a vosotros mismos, porque en el conocimiento de vosotros están vuestra semilla y vuestro fruto. O sea, lo que tú estás diciendo es que a eso fue que vinimos a este mundo, a conocernos a nosotros mismos. Claro, esa es la misión. Ahora, no te conoces a ti mismo como parte, digamos, de un proceso onanista, que sí, solo estás en ti y satisfaciendo a ese ser que está allá. No, hay un principio que es conocerte a ti mismo, como el principio de amarte a ti mismo, pero tú te conoces a ti mismo para poder conocer mejor a los demás. Te amas a ti mismo para amar verdaderamente a los demás y que te amen sin tener que hacer un poco de genuflexiones emocionales a los demás. Pero todo eso está para enriquecer la vida colectiva. La vida colectiva, llámese la vida de pareja, la vida de familia, la vida de comunidades entre las que se cuentan las empresas y la vida de una sociedad que podría ser mejor si aplicáramos esos principios relacionados con nosotros mismos. Así es, así es. Bueno, y el último es como, yo creo que es donde se confluye todo lo demás, ¿no? Hacer de la vida una alegría. Yo creo que si uno vive de acuerdo con el resto de los principios, haciendo honor a la verdad, glorificando el trabajo, todo esto que hemos hablado, pues la vida es una alegría, la vida es un goce, es placentero vivirla. Creo que esa es la idea, ¿no?, que quieres transmitirnos. Sí, hay una, ahora perdóname que no recuerdo el nombre del libro, pero la teoría es que nos gusta mucho sufrir. Es decir, que tenemos una afición al sufrimiento que resulta, pues por supuesto, patológica, pero que hace parte de una cultura, que era lo que comentábamos en nuestra primera conversación, que ha digamos, enseñoreado el sufrimiento y digamos, entendiendo por supuesto que hay dolor en la vida, pero a veces ese amargarnos la vida no puede convertirse en una rutina, en una costumbre. Y a veces incluso nos negamos a la alegría. O sea, no la concebimos porque pensamos que no somos dignos de la alegría. No hemos sido creados para ser alegres. Si se quiere, pues para quienes entiendan mejor el término y les guste más, para ser felices, sino que volvemos al cuento, es la esencia de las cosas, que es el sufrimiento. Y aunque por el sufrimiento se conocen muchas cosas, se aprende mucho, ¿cierto? Y se entienden muchas cosas, pues el objetivo sí es trascenderlo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y también pensaba, ahora que lo mencionan, me acuerdo que antes cuando estabas hablando del tema de autoconocimiento, es también las dificultades donde uno se conoce y es también las dificultades donde uno desarrolla esa capacidad para crear alegría o crear felicidad, claro, ¿no? Claro. De no ser porque uno pasa por las malas, pues no llega uno a ese punto en el que uno es capaz de reconocerse y de reconocer lo que realmente es la vida, ¿no? Y hablas también en una parte de ese capítulo de levantarse uno todos los días con la alegría de sentirse vivo.
Claro. de agradecido, porque tiene una oportunidad para seguir creando valor, para seguir haciendo cosas, para seguir disfrutando la interacción con los demás. Es bien importante también, ¿no? Sí. A veces uno piensa que no hay una razón para estar contento y uno mismo tiene que inventársela, por llamarlo así, ¿no? Si las cosas están un poco sombrías o grises, pues solamente el hecho de estar vivo ya es motivo suficiente para celebrar, ¿no? Y para levantarse de la cama todos los días. Tienes toda la razón. Ahí digamos, el hacer de la vida una alegría tiene mucho que ver con la capacidad que tengamos de ofrendar todos los días la gratitud como un presente, como la verdadera, Ujú. digamos, esa verdadera celebración es la gratitud. Hace poco hablando con un gran amigo mío que se llama Javier Carreño, él me empezó a hacer una lista de todas las cosas que él agradece todos los días. Mm. Y te cuento que la lista es bastante larga. Hay bastantes cosas por las cuales uno puede agradecer Sí. todo lo- todos los días. Con el solo hecho de despertarse, ya tienes un motivo para agradecer. Estás vivo, puedes Mm. comenzar otro día, puedes comenzar a afrontar muchas cosas, pero ese es un motivo de agradecimiento. Pero en general hay que entender el valor de la gratitud y la gratitud además produce alegría. Por eso, digamos, yo pienso que resultan tan penosas las personas ingratas, porque, digamos, han perdido esa capacidad de alegría que es la gratitud. Exacto, la gratitud por estar vivo, ¿no? Por tener la oportunidad de vivir. Por tantas cosas que te pasan diariamente. Uno podría, además, al finalizar el día, hacer esa lista que mi amigo tiene y que enriquece con tanta frecuencia. ¿Por qué tengo que agradecer hoy? Cuando me voy a acostar y me voy a quedar dormido, ¿por qué tengo que agradecer hoy? Y no más bien, pero muchas veces hacemos el ejercicio contrario y es las razones que tengo para maldecir este día. Y Sí, así pues resulta difícil el sí, asunto. sí, es cierto, es cierto. Bueno, al final vamos a redondear el tema. Al final de que la anciana le presenta al rey estas 7 lecciones, eh, pues termina con un diálogo muy bonito en el cual eh, uno intuye que ella en realidad es como la voz de su conciencia, ¿no? Como De que ella, acuerdo, sí. esa voz que lo llevó a hacer este viaje para darse cuenta de todas estas cosas. El cierre me parece muy interesante y quiero conectarlo con el epígrafe de que hablábamos al comienzo, así que voy a leerlo y quiero hacerte un par de preguntas al respecto. Dice, Rey, el destino os ha puesto en el lugar de un líder y un líder debe ser un buen administrador, pero no ser solamente un buen administrador. Debe ser un buen mandatario, pero no ser solamente un buen mandatario. Debe ser un buen rey, pero no solamente un buen rey. Un líder es un guía que da a su pueblo una visión y construye un camino con el ejemplo. Los tiempos son turbulentos y confusos y lo serán aún más si no comenzáis a construir un universo nuevo. Pero en fin, es suficiente. Os acordaréis de mí y de mis palabras cuando llegue el tiempo en que los reyes sean también una manifestación del Espíritu de Dios sobre la tierra. Ahora volved, predicad y practicar las 7 lecciones y que Dios os bendiga. Una palabra más, por favor, dijo el rey. Y esto escuchó. La humildad y la conciencia son vuestra verdadera majestad. Pues esta es la majestad que descubrió el rey, que De es acuerdo. que su humildad y su conciencia, ahí radica su poder, ahí radica su Claro, grandeza, ¿no? de acuerdo. Un buen mensaje ahora que estamos a las puertas de una elección presidencial, ¿no? Claro, sí, porque de todas maneras en este tipo de campañas presidenciales tan confusas, tan susceptibles de pasar a lados oscuros, digamos, de desprestigio, de difamación, de Mm. mentira, de falsas promesas, parece que quisiéramos hacer un mejor país, pero apuntalándolo en lo peorcito que tenemos, ¿no?
Entonces uno dice, ¿cómo puede levantar uno el edificio de un buen país a partir de todas esas, de toda esa, como es el título del libro de Alfonso Reyes, de esa junta de sombras, de esa reunión de sombras y de oscuridades que están es completamente reñidas con la verdad, con la bondad, con la humildad y con la grandeza de un gobernante? Ahí adquiere mucho más sentido esto que acabas de leer y ojalá pues se tenga en cuenta, ¿no? Porque me parece que la promesa de un nuevo país, de un mejor país, de un cambio de país, pues no tiene sentido si no se cambian los mecanismos para llegar al poder y para prometerle ese cambio a la gente. Claro, y yo diría que también, regresando al epígrafe y recogiendo un poco todo lo que hemos hablado, el cambio individual de cada persona, porque uno no puede esperar que sea el presidente o los 200 políticos que están sentados en el Congreso quienes nos resuelvan la vida. O sea, todo comienza aquí en el corazón y en la conciencia de cada uno, ¿no? Por eso yo decía al comienzo de esto que me parece que este es un decálogo para ser un buen líder, pero también para ser un buen líder de tu propia vida. O sea, cómo estás dirigiendo los destinos de tu vida, cómo estás gobernando, ¿sí? Tu vida, ¿no? Entonces yo creo que también hay que hacerse esa pregunta, ¿no? Y hay que asumir la responsabilidad de que no es la persona por la que tú vas a votar o por la que va a ganar, porque fue por la que votó la mayoría, la que es responsable por transformar tu existencia. Todo comienza adentro, ¿no? La cita del vagabundo que pusiste como epígrafe del libro de Gibran Khalil Gibran dice así: vosotros mismos sois el rey. Cuando me juzgaron incapaz y mal rey, vosotros mismos erais incapaces e ingobernables. Y ahora la tierra crece bien porque está en vuestra voluntad el hacerlo. Yo no existo sino en vuestras acciones. No existe una persona gobernante, existen solo los que se gobiernan a sí mismos. De acuerdo, de acuerdo. Eso es un mensaje absolutamente claro para entender, uno, lo que tú dices de que primero, y volvemos otra vez a nosotros mismos, tenemos que gobernarnos a nosotros mismos, mandar en nuestra vida y no que manden otros ni las muchas circunstancias que nos pueden afectar, sino aprender a entender que nuestra vida es una nave y que nosotros somos los capitanes de ella, los que manejamos su timón, pero para eso hay que trabajar mucho en uno mismo. Yo creo que, a propósito de lo que hablábamos ahora del trabajo, ese es el trabajo más grande de la vida. El trabajo más grande de tu vida no es el que haces como ingeniero o el que haces como mecánico o como científico, es el trabajo que haces por ti mismo, en el conocimiento y en el levantamiento de tu propia vida. Eso me parece muy importante. Y en segundo lugar, pues el hecho que tú acabas de mencionar también, y es que mientras sigamos pensando que la vida de un país la cambia un gobernante, pues eso no va a pasar. Eso definitivamente no va a pasar. Mientras sigamos pensando que nuestro deber fue ir el próximo domingo a meter un voto en una urna y de ahí para la casa y que ese señor se encargue de hacer el asunto el resto del tiempo, no funciona. En ese sentido, pues es claro que un gobernante debería promover el aumento y la consolidación de la conciencia cívica, y es que los ciudadanos que pueden tener mecanismos para hacerlo, pues ejerzan esa veeduría sobre su gobernante, sobre lo que prometió, y que hagan como hacen en muchos otros países, que si no cumple y en los tiempos que dijo, pues lo ponen de paticas en la calle. Claro. ¿No te parece? Claro, eso es lo que corresponde a una democracia, ¿no? Porque pues de lo contrario pues estaríamos mejor en otro sistema de gobierno donde no hay ni siquiera que pensar, ¿no? No hay ni siquiera que elegir a nadie, ¿no?
Sí, de acuerdo. Así que muy cierto, pues como siempre es una delicia conversar contigo sobre todos Muchas estos gracias. temas. Te agradezco mucho por este rato tan ameno y bueno, sé que las personas que me están escuchando también lo valoran. Y bueno, el libro está en Kindle, está Amazon. en edición digital en Amazon, para quien quiera ampliar todos estos temas tan interesantes, ponerlos en práctica y, como dice la anciana de la historia, propagarla y enseñarla a los cuatro vientos. Así que gracias a todos por escucharnos y que tengan un buen resto de día. El rey que descubrió su majestad. Una conversación de Isabel Mendoza y Carlos Gustavo Álvarez. Gracias por escucharla.